Sí, creo que pues nos va a tomar algunas partes. eh, y vamos a hablar acerca de las obras de luz. Las obras de luz. Todo está muy conectado con el resplandor, con la luz. Todo está muy conectado a ver, como el relucir. Hablamos que cuando Yehezkel había visto la gloria veía un resplandor. ¿Cierto que sí? Esta mañana nos deleitamos hablando acerca del trabajo. Oiga, qué hermoso. No sé si usted fue bendecido, si el Padre le incentivó más a trabajar con más fuerza, con más ganas, con más buena voluntad. Y qué bueno. Padre, gracias. Hermano, ¿qué tal si oramos y le encomendamos esta tarde al Señor? Padre, gracias por esta tarde que nos regala. Ya está declinando el día, pero gracias. Porque podemos estar todos juntos, podemos compartir una vez más. Señor, ministranos a través de tu Espíritu Santo. Podemos tocar la mente de una persona. De hecho, el mundo quiere afectar la mente de las personas, el inconsciente, el subconsciente. Pero yo te pido que tú toques nuestro corazón. Porque si tu Espíritu Santo no toca nuestro corazón, no va a ocurrir ni va a pasar nada. Pero rogamos, Señor, de infinita misericordia, que nos permitas entender y comprender tu palabra. Derrama esa sabiduría, Señor, y esa revelación, esa comprensión sobre cada uno de nosotros en esta tarde. Gracias por el pan que está servido a la mesa. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Listo, quiero que me acompañen por favor. Las obras de luz, este es algo que también me impresionó. Está en Juan capítulo 9, versículo 4. Quiero que me acompañe allá. Juan capítulo 9, versículo 4. Recuerde que esta mañana estuvimos hablando de que Jesús trabajaba, ¿cierto que sí? Entonces, ese trabajo que él hace, de hecho vimos también que el Padre trabaja, ese trabajo son unas obras, o más bien, dentro de esa temática del trabajo hay unas obras para hacer, hay unas obras para realizar. Mire lo que dice este verso. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura. La noche viene cuando ya nadie puede trabajar. Quiere decir que nosotros trabajamos mientras hay ¿qué? Luz. Mientras se nos ha otorgado un tiempo. Así que la diligencia de Yeshua, de Jesús de Nazaret, era en su tiempo, en su momento y con prontitud, porque ya venía la noche y la noche no se puede trabajar. No era como hoy en día, que hay empresas donde ya se trabajan de noche, vigilancia de noche, operarios de noche. En ese tiempo no. Y simbólicamente nos está mostrando que viene un periodo, hermanos y hermanas que me están escuchando, sobre la tierra de tinieblas, de oscuridad, donde ya no vamos a poder trabajar. Y lo estoy hablando en el sentido espiritual. Pero entonces quería colocar este verso como, como base para compararle a usted el trabajo con las obras. Porque vamos a empezar a hablar de las obras de la luz. Vamos al siguiente verso que fue el que más me impactó y en donde vamos a centrar toda la enseñanza. Mateo capítulo 5, versículo 16. Gracias al Señor y que el Señor permita que usted sea edificado. Eso es lo que tiene que pasar cada vez que escucha la palabra. Que te edifique. Vea. Mateo capítulo 5, versículo 16. Dice así. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Qué dijimos que tenía la gloria? Tenía un resplandor, tenía una luz. Entonces dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Luz es equivalente en este verso a qué? Los que me están escuchando. Es correcto. Luz es equivalente a horas. Por eso les he venido diciendo de que cuando logras como ejercitarte un poquito más en la palabra y comprender y estás ejercitado por el uso en ella, empiezas a ver entonces este tipo de cosas. Donde la luz que ha visto Ezequiel, donde todos los que han visto la gloria, donde esa luz tiene un mensaje más profundo que simplemente iluminar.
Aquí, por ejemplo, la luz representan buenas obras. ¿Se están dando cuenta? Entonces dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Quiere decir que mientras yo voy obrando, ¿voy qué? Iluminando. Entonces mire que el que tiene gloria puede obrar, o dicho de otras maneras, puede dar ese resplandor que está en él de Cristo para que otros glorifiquen a Dios. Entonces vamos a hablar de la luz que tú tienes de la gloria de Dios. ¿Tienes tinieblas? ¿O lo que tú tienes es luz que está siendo manifestada mediante el obrar? Mire este verso, Efesios capítulo 5, versículo 9 y versículo 10. Efesios capítulo 5, versículo 9 y versículo 10. Amén. Vamos a esperar que nuestro hermano lo coloque. Amén. ¿Ya están ahí? Vamos a leer. Mire lo que dice. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor. Entonces tenemos obras de luz y tenemos frutos de luz, que consisten en bondad, en justicia y en verdad. Aquí la luz pasa entonces, está muy lejos ya de ser simplemente un concepto, de simplemente un rayo o una iluminación visual, que se hace tangible y se hace manifiesta mediante obras de justicia, obras buenas. El ver el obrar de una persona, es decir, cómo habla, cómo se conduce, cómo trabaja, estamos viendo la plenitud, sea de vida o sea de las tinieblas, sea la luz, sea de las tinieblas, sea de vida o sea de muerte. La Biblia dice en el libro de Juan capítulo 1, versículo 3, de que Yahshua era la luz que estaba con el Padre. Y esa luz era la luz de todo hombre, era la vida de todos los hombres. Y esa luz fue la que se manifestó en carne. Entonces mire qué tremendo, que la luz se hace manifiesta mediante la carne. La palabra se hace carne. Así que hay un punto en el cual la luz se manifiesta mediante el obrar. Deja de ser simplemente el concepto de resplandor y un rayo simplemente, y comienza a verse tangible en nuestro mundo, hablándolo espiritualmente, mediante lo que usted hace todos los días. Juan 1:14, vamos a profundizar en estos versos, creo que ya los hemos leído, pero los vamos a mirar desde un ángulo diferente. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra, aquella luz que estaba con el Padre, se hizo carne y moró entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Miren, hermanos, estas palabras son tan profundas. Aquí lo que está diciendo Juan es tan profundo. Están diciendo que mientras pasaron 3 años con Jesús, ¿cuántos meses? ¿Cuántos meses son 3 años? 36. 36 meses con él. La manera de verlo hablar, la manera de verlo sanar, la manera de verlo predicar, inclusive exhortar, la manera de verlo comportarse con María, su madre, la manera de verlo cómo actuaba con sus hermanos, la manera en la cual se conducía, que lo vimos esta mañana, como carpintero dentro del arte familiar, la manera de comportarse con los enemigos, los fariseos, la manera de comportarse con los romanos, los opresores del imperio, eso ya lo hemos explicado en anteriores prédicas. En todo eso ellos lo veían lleno de gracia y de verdad. Imagínense, hermano, entonces qué toque y qué sazón hay que darle a las películas de Jesús
para poder ilustrarlo un poco mientras lo que leemos de quién era Él. Hermano, es que yo decir que una persona que esté con nosotros está llena de gracia y de verdad, hermana, eso es muy profundo. No es cualquier persona. Tiene que tener una forma de ser cautivadora, intrigante, hermosa. Mire, hay unas cosas de las que decía David. David decía que él anhelaba estar en la casa de Dios para contemplar ¿qué? La hermosura. Yo creo, hermanos, que constantemente los discípulos se quedaban viéndolos asombrados, contemplando tal majestad y hermosura de palabra, de obrar, de ser, lleno de gracia y lleno de verdad. Solo pensemos en la gracia de vida que mantenía Jesús, irradiando a todo momento mediante las buenas obras que él hacía a cada instante. A cada momento el poderlo ver obrar con una delicadeza, con una cortesía, con una alegría, con una amabilidad, con una paciencia, hermano, con un amor que le manifestaba a todos los hombres. ¿Se puede usted imaginar eso? Yo creo que si Yahshua hubiera tenido hijos, creo que hubiera sido un excelente papá. Algo hermoso. Vamos a profundizar un poquito más lo que vieron los discípulos. Juan capítulo 1, versículo 1. Recuerde, estamos hablando de las horas que manifiestan la luz. Primera de Juan capítulo 1, versículo 1. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto. Escuche lo que está describiendo. Lo que era desde el principio. Entonces dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado. Primera de Juan capítulo 1, versículo 1. Voy a esperar que el hermano lo ponga para que todos lo podamos leer juntos. Listo, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado. Y mire lo que dice aquí, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Présteme atención. Escúchenme, hermanos. Estos 12 discípulos estuvieron expuestos por 3 años, no solo a teoría, como cuando uno va a un colegio y recibe una clase, 1 hora o 2 horas, el instructor o el profesor reparte un conocimiento, usted toma las notas, mira las diapositivas y salió y se fue. No. La doctrina apostólica, escuchen esto, hermanos, esto es grande, esto me permitió el padre compartirlo hace algunos meses. La doctrina apostólica está fundamentada mediante lo que ellos oyeron, la calidad de lo que vieron y lo que pudieron contemplar y palpar con sus manos tocante al verbo de vida. Toda la doctrina de Cristo y toda la doctrina de Jesús está mucho más arriba de ser solamente un conocimiento teórico. Fue un conocimiento conforme a la piedad de quién fue Él, de lo que ellos contemplaron, de la persona, de la luz y la gloria que emanaba de él constantemente en su obrar. Por eso Pablo, y te vas a encontrar muchos versos en el Nuevo Testamento donde dice que sin ninguno se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que son conforme a la verdad y piedad. Y piedad tiene que ver con carácter y naturaleza de una persona. Por eso imagínese, tía, la luz y el amor que ellos recibieron mediante cómo se comportaba y cómo obraba Jesús, porque estaban ya acostumbrados a escuchar a los fariseos y a escuchar la Torá, que la Torá es la verdad, y a escuchar los sermones, a escuchar la parashá, pero nunca pudieron contemplar en ellos, ni oír en ellos, ni palpar en ellos, llenos de gracia y llenos de verdad. La doctrina y lo que ellos van a empezar a predicar era algo que ellos habían visto, algo que habían oído, algo que ellos palparon conforme a la naturaleza de quien era Jesús.
Imagínese el valor para predicar, imagínese la confianza de cada palabra que le decía Jesús, si cada palabra estaba respaldada con el vivir de él, con su testimonio y lleno de gracia y de verdad, la confianza. Claro, por favor. Entonces, imagínese la confianza que había para creer en Dios. No, eso no lo habíamos dimensionado. Por eso digo, las películas se tienen que hacer ahora de una manera diferente. Porque, hermanos, el ver a una persona llena de gracia, de amor, de verdad, nos haría creer más en la doctrina de Dios y estar confiados. Dos, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Hermano, usted ha visto la vida. Pues ellos la vieron. Y la vida es más que un concepto teológico. Es una persona, es una naturaleza, es un carácter, es una forma de vida majestuosamente hermosa. Se llama Jesús. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Es decir, somos testigos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Hermano, ellos lo vieron. Por eso hablábamos el martes. Yo no sé si los hermanos han visto esa predicación, pero tienen que ir a ver. El martes pasado creo que era, o el viernes pasado, de que por el Espíritu Santo tenemos que volver a redescubrir quién es Jesús de Nazaret. Porque los pastores nos pueden contar de un Jesús. Las personas, de acuerdo a las experiencias que tuvieron en sus vidas, con respecto a cómo obraron con Él, pueden tener. Mire, les voy a dar un ejemplo. Hay siervos de Dios que en su comienzo fueron muy desobedientes y Dios les tuvo que ser de alguna manera severos, porque el siervo no entiende si no se corrige con azotes, dice el libro de Proverbios. Y empezaron a predicar de ese Dios, pero es que hay otros que no tuvieron que pasar lo mismo, porque fueron obedientes. Entonces tienes que decirle al Espíritu Santo que te revele quién es Jesús. ¿Acaso no fue el Espíritu Santo también el que le permitió a Pablo, que no había visto obrar a Jesús en la tierra? Miren lo profundo. Porque entonces ya significa que nosotros tenemos esperanza. Porque Pablo no estuvo en los 3 años y mucho menos mucho menos lo vio en la resurrección. Pero por el Espíritu Santo sí se le apareció. Y pudo conocer a Cristo a tal punto de decir, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y uno diría, pero es que Pablo nunca lo vio. Pablo no caminó durante 3 años con él. No palpó. Pero es que el Espíritu se lo reveló a él. Hermano, qué profundo. De la misma manera nos lo puede revelar a nosotros. Lo que hemos visto y oído, versículo 13, eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Debemos de volver a enseñar la doctrina conforme al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Yo he visto pastores y hombres de Dios, y no los juzgo, pero hay cosas que debo decirla para que usted discierna, que han predicado de la santidad, del temor a Dios, y la gente queda más bajo miedo que con deseos de servirlo. Está bien que a Dios haya que temerlo. Hermanos, si pudiéramos escuchar una predicación de Jesús. Claro está que Él también puede reprender, no estoy diciendo que no. Pero creo que habría mucha más confianza en nuestros corazones. Si los pecadores querían estar cerca de Él, imagínese, hermano, cómo eran sus palabras y sus enseñanzas. Vea, Salmos 27, versículo 4, lo cité ahorita, dice de la siguiente manera: una cosa he demandado a Yahweh y esta buscaré, que esté yo en la casa de Yahweh todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Yahweh y para inquirir en su santo templo. La palabra que está ahí como hermosura en hebreo es Noam. ¿Y sabe qué significa? Hermosura de gracia. ¿Usted cree que por qué David quería estar en la casa de él para contemplarlo? Porque había algo hermoso que él estaba viendo de la gloria. Había algo hermoso que él estaba visualizando. Así como los 12 vieron en carne esta verdad de la cual estamos hablando en estos momentos. Así que le quiero decir algo, hermano. Más allá de que usted le predique a una persona, y yo estoy de acuerdo, y es bíblico la predicación, porque por ella es que Dios está salvando al mundo.
Agradó Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Pero entonces yo miro lo que dijo Jesús y volvemos al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 16. Que la luz alumbra mediante obras. La luz alumbra mediante frutos. Se lo voy a aterrizar. ¿Se acuerda que examinamos y nos deleitamos degustando acerca de la cortesía? ¿Cuántos de ustedes están siendo cortés después de que recibieron la enseñanza y están impartiendo luz? En esta semana estamos en donde una hermana y leíamos, estamos, porque ella no había podido ver el video, la visitamos y estamos mirándolo de la cortesía. Y el Señor Jesús dice, mire lleno de gracia y de verdad, saluden, dice, amen a los enemigos, porque qué recompensa van a tener si aman a los que los aman. ¿No hacen así también los gentiles? Y luego dice, saluden a los que no los saludan. Porque qué mérito hay. Entonces miramos que hasta un saludo a un enemigo tiene recompensa. ¿Usted es cortés en su trabajo? ¿Es cortés usted con la gente de afuera? Esa ya es una virtud de la gloria que la vimos. No mediante este tema, mediante otro, pero ya la vimos. Mire, voy a hablarle un poquito de algo, vamos a ver. Déjeme, yo miro algo acá. Voy a buscar un verso. Estamos hablando de que la luz de Cristo y del Padre en nosotros se hace manifiesta mediante nuestras obras. Y hablábamos de que los colores tienen un símbolo de alguna virtud o alguna naturaleza del carácter divino. Mire, le voy a dar un ejemplo. Efesios 4:28 que leímos esta mañana. Vamos a mirar. Efesios 4:28. Vea. El que hurte, no hurte más, sino trabaje, que fue la virtud que vimos esta mañana, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que, ¿qué? Compartir con el que padece, ¿qué? Necesidad. Le quiero hacer una pregunta. En la luz del compartir, ¿usted cómo se encuentra? ¿Cómo te encuentras en la luz del compartir? ¿Qué tal si hablamos un poquito del compartir? Compartir es dicho de una persona que hace a otra partícipe de algo que es suyo. Entonces hablemos de compartir. Porque la Biblia también tiene una teología del compartir. La Biblia dice que Dios nos ha hecho a nosotros participantes de su naturaleza divina. Y yo quiero que vayamos a ese verso y hablemos un poquito del compartir. ¿Saben dónde está, hermanos? Está en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Acompáñenme, por favor. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser, ¿qué? Participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice que nos hizo participantes. Hemos venido a poseer en comunión
con él, porque a él le agradó hacernos partícipes de lo que era qué, de lo que era suyo. En el compartir cómo usted se encuentra, y no voy a hablar, ahorita hablamos de bienes o de adquisiciones, pero le voy a hacer una pregunta. ¿Es usted de las personas que comparten con los de afuera? ¿O simplemente porque usted ve que no son como usted, porque aparentemente son pecadores, porque son del mundo, usted prefiere huir de ellos? ¿Es usted de los que en el trabajo, por ejemplo, lo invitan a una cena, alguna reunión social, y usted no va porque usted dice, no, es que no es mi ambiente? Claro, hay reuniones donde sí no, no debemos de ir. Pero quiero decirle algo, ¿sabía que el compartir tiene que ver con tener comunión? Y sabemos que verdaderamente nuestra comunión son con los hermanos y con el Espíritu y con Jesucristo y con el Padre. Pero cuando hablamos de compartir, yo me puedo encontrar a Jesús, que era un hombre que compartía con todos. Era un hombre, en pocas palabras, ¿cómo diríamos hoy? ¿Un hombre qué? Era un hombre qué? Sociable. Era un hombre sociable. ¿Eso es una persona sociable? Es decir, una persona que comparte. ¿Compartes tu tiempo? Si algún amigo te quiere contar un problema o simplemente vas en un luz y alguien te pone conversa, qué pereza, te vas. Porque la luz tiende a tener comunión, a compartir. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 7, mire lo que dice. Hablando del compartir, que también tiene que ver con ser compañerismo. Dice, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. ¿Es usted de las personas que sabe ser compañera? Hay un hermano que está triste, hay un hermano que está angustiado, y usted es de la persona que llama, hermano, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Usted sabe que alguien está llorando y puede compartir el dolor con esa persona? Porque en la gloria que es Jesús, usted ve que él se conmovía en espíritu cuando veían que lloraban a alguien. Él era llevado a compasión cada que hacía un milagro. Miren, hermanos, lo hablábamos ayer. La gloria, antes que manifestar el poder, tiene una base que es que el amor, la naturaleza de lo que es Dios. Y usted va a ver que cada milagro que hacía Jesús era producido de la compasión que había en él. ¿Usted es compañero en las aflicciones de los demás y también en las consolaciones? Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 23 dice, en cuanto a Tito, es mi compañero. Compañero es aquel que comparte. Y hablamos no solo bienes, sino situaciones. Aquella persona que es sociable conmigo. Y colaborador para con vosotros. En cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y la gloria de Cristo. Libro de Hebreos capítulo 10, versículo 33. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Por otra, llegasteis a ser compañeros o compartidarios de los que estaban en una situación semejante. ¿Es usted compañero? ¿Es usted alguien que comparte? ¿Eres tú de aquellos que tiene y sabes que alguien está pasando necesidad y puedes dar? Hermano, pero no tengo mucho. Pero de lo poco que tienes, compartes. O simplemente esperas que otro comparta contigo. Porque si no te ha nacido aún de lo poco que tienes, como lo que tenía la viuda, o como lo que tenía ese niño, con los pocos panes y los pocos peces, déjame decirte que tenemos un problema. Miren, hermanos, pónganle cuidado.
Estaba Jesús, están los 5.000. Y dice que encontraron un muchacho con ¿cuánto? Con 5 panes y 2 ¿qué? Peces. ¿Cierto que sí? Pero ese muchacho tenía que estar dispuesto a ¿qué? A compartir, porque eran de él. Y el milagro surge, que es lo que no vemos, y por eso le dije, vamos a ver aspectos de la gloria y cómo se mueve la gloria en los detalles. Y aquel milagro de la multiplicación surge del compartir de un joven en medio de todos los que estamos escuchando la palabra. Porque Jesús multiplica de lo poco que hay y de lo poco que se tiene fue lo que el joven compartió. Tremendo. Entonces encuentro yo que en el compartir, no solo mis bienes, sino mi tiempo, puedo ver yo, hermanos y hermanas que me están escuchando, que ahí las personas están mostrando la luz de las buenas obras para las cuales Dios nos preparó. Mire, y lo voy a seguir repitiendo, no para tirar sátiras ni pullas, sino para que usted reaccione. Podemos orar mucho, podemos hablar mucho en lenguas, pero ¿cómo es posible que tanta oración, tanto ayuno, tanta santidad entre comillas, y no podemos ver una persona cortés, no podemos ver una persona trabajadora y mucho menos sociable o que comparta lo poco que tiene? Porque déjeme decirle que el compartir en muchos ámbitos y en muchas características es una manifestación de la gloria de Dios. Pusimos el verso que ha compartido con nosotros y nos ha hecho participantes de su naturaleza. Cada que estás obrando, cómo hablas, cómo te comportas y los valores del reino que muestran, me dicen si tú eres una persona con gloria o no. Y quiero que note lo siguiente. Regáleme esos 5 minutos que siempre les pido el favor de que me regalen, que son en esas partes donde el Señor a veces me deja boquiabierto. Acompáñame por favor al libro de Efesios capítulo 5, versículo 27. Efesios capítulo 5, versículo 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Y mientras estaba pensando en ese verso en esta semana, el Señor me permitía entender que muchos tal vez estén sin mancha, hablando con respecto al pecado, y santos en cierta manera, pero muchos no son gloriosos. Preste atención a lo que le voy a decir, porque la iglesia a la que Él se quiere presentar es una iglesia gloriosa. Muchos ya no pecan y no hacen las obras de muerte que hacían antes en el mundo, y de alguna manera están sin tacha y sin mancha con respecto al mundo, pero no han llegado al nivel de gloria. ¿Cómo así? Estamos hablando de que la gloria tiene un resplandor y que la gloria tiene una luz que es manifestada mediante obras, mediante cualidades o la naturaleza de Dios a través de nosotros, y muchos no han llegado a ese nivel. Mira, hermano, yo he conocido intercesores y muy buenos intercesores y que Dios los escucha, pero no tienen destellos de gloria. Muchos de ellos no son sabios, muchos de ellos no son sociables, muchos de ellos no son cortés. Y Dios nos quiere a nosotros gloriosos, en todo el sentido de la palabra. Entonces ya la pregunta no es si eres santo o si estás sin mancha. La pregunta que te voy a hacer a ti que lleva tantos años en la iglesia es si eres un hombre o una mujer de Dios glorioso o gloriosa. Porque si no, parece que hay negligencia en tu vida y pereza y no estás trabajando para ir como la luz del amanecer. La escritura dice que el camino, la senda del justo es como la luz del amanecer o de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La pregunta es, ¿eres glorioso?
Hermano, ¿y cómo me vuelvo glorioso? Vamos a volver a leer el verso que hemos repetido. Acompáñame por favor al libro de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Usted está llamado a ser glorioso. Leímos que fuimos llamados a ser a la estatura y a la madurez y a la plenitud de Cristo. Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Mientras más conoces de Jesús, mientras más conoces del Señor, mientras más estudias, investigas, mientras más estás orando, revélame a Cristo, quiero ver a Cristo, mientras más estás en esa tónica, déjame decirle que cada que conozcas un rayo de gloria en su vida, mientras lees los evangelios, cómo era de sociable, cómo compartía, cómo era compañero, vas a poder ir de gloria en gloria. Más que orar, porque también Jesús oraba, más que ayunar. Hay unas obras que están irradiando luz a los hombres. Acompáñame a 1 de Pedro capítulo 3, versículo 1. Amén. 1 de Pedro 3:1, mire lo que dice. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Tenemos que hablar de la sujeción de la gloria. Porque la gloria manifestada en carne fue sujeto. Aprendió obediencia. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. De modo, miren lo que puede ganar un alma sujeta. Y no es el tema de hoy con respecto a la gloria. Pero miren lo que puede ganar la sujeción. Asimismo, vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, escuche, ¿quiénes son los desobedientes a la palabra? Al marido, pero se le pide sujeción al desobediente de la palabra. Ojo, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. El desobediente puede ser ganado por la obediencia. Mire qué profundidad el verso. Claro, porque mientras estás sujeta, hermana que me estás escuchando, joven, a tus padres que me estás escuchando, aunque sean incrédulos, déjame decirte que están mostrando luz y así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y entonces vendrá la glorificación a Dios por parte de los que no creen. ¿Me sigue? Hermano, yo estoy con este tema muy asombrado. ¿Cómo podemos impartir luz con un solo saludo? Siendo amables, siendo corteses, siendo sociables. Y cuando me estoy refiriendo a ser sociable, no le estoy diciendo que se vaya y se meta a una cantina con los borrachos. Que si hay alguien de dudosa reputación en tu trabajo, pueda ser sociable con él. Empieza a ganarlo. Hay una manera de ganar almas y la leímos y en ese sentido no era la predicación, sino la conducta. Mateo capítulo 11, versículo 19. Cuando lleguen me pueden decir amén. Estamos. Mire lo que dice. Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe. Y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor. ¿De qué? De vino. Ah, parece que el Señor también iba a las ¿qué? ¿A qué iba el Señor? A las fiestas. Y no eran precisamente las 7 fiestas judías.
amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Por qué decían que Jesús era amigo de publicanos y pecadores? Porque lo veían con ellos. En medio de sus enseñanzas estaban, en medio de las fiestas de muchos de ellos estaban, pero a fin de ganarlos a ellos. Jesús era sociable, y el ser sociable no significa que tú vas a tener comunión con las tinieblas, no. Lo que estoy diciendo es que vas a iluminar a aquellos que están en tinieblas, pero comienza por cosas tan simples, hermanos, y en detalles como ser sociable, estás mostrando la gloria de Dios. ¿De qué es lo que se queja el mundo hoy en día? Y préstame atención. Las personas hoy en día dicen, yo no quiero escuchar a un evangélico. Yo no quiero escuchar a un cristiano porque el concepto que tiene es que de condenación por parte de ellos. Ni el mismo Jesús vino a condenar. El concepto que tienen es que son mal encarados. El concepto que tienen es que son personas religiosas y fanáticas. Y déjeme decir de que una de las cosas que menos era nuestro Señor, Él no era fanático. Yo creo que si el Señor estuviera en nuestros tiempos, lo estarían en este momento exhibiendo en las redes sociales, por Instagram, por Facebook, por YouTube, diciendo, he aquí un falso maestro, un falso profeta. Y era tanto que se la pasaba con ellos, que dicen que era amigo de ellos. Él era sociable. ¿Cuál es la luz que alumbra delante de los hombres que tú tienes? ¿Mm? Acompáñame por favor al libro de Mateo capítulo 6, versículo 22. Estamos hablando de la luz, ¿cierto? Mire, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de ¿qué? De luz. Ojo bueno en hebreo es un hebraísmo para describir generosidad. La misma palabra aparece en el Antiguo Testamento, ojo bueno, pero se traduce generoso. Es un hebraísmo. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tú eres una persona generosa, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo o si eres una persona no generosa, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán tus mismas tinieblas? Présteme atención. Aquí comprendemos entonces, hablando de las obras que nos llevan a la luz. Mire que le he hablado de compartir, de sociabilidad, de compañerismo, de sujeción. Rápidamente aquí le quiero hablar de generosidad. Ahora entiende por qué la generosidad no hace parte, la falta de generosidad o la tacañez no viene de dónde, de la gloria. La Biblia dice que toda dádiva y todo don perfecto descienden de dónde, de lo alto, del Padre de las luces. Quiere decir que todo don, ahí está la revelación, que todo don, toda virtud, toda característica buena que desciende de arriba es una luz del Padre de las luces. Usted es una persona generosa. Y repito, de lo poco que usted tiene, ¿usted da? ¿O simplemente esperamos a que otros nos den? En nosotros, y debemos de pedir a Dios que ponga el querer como el hacer para poder participar de su naturaleza. Ya nos hizo participantes, decirle, Señor, ayúdanos. Queremos ser como tú. Queremos ser personas generosas. Yo no quiero estar en tinieblas, si está viendo. La tiniebla está muy alejada de la gloria. Y una de las características de las buenas obras de la luz es la generosidad. No sé en qué tema, pero creo que ese tema con el Padre me permitió hacerlo en esta semana, se me está escapando. Y yo leí en algunos versos, hermanos. Se me fue. Hermanos, se me fue el pasaje, pero leí esta semana que agrada mucho a Dios más que dar limosna. Vamos a ver si lo tengo acá. O de que vamos a mirar, vamos a ver. No sé si lo tenga. Vamos a ver. Ay, parece que no. Déjenme revisar. Qué pena, hermanos, con ustedes. Voy rápidamente, lo reviso rápidamente, pero quiero que hoy estemos todos
edificados. Miren esto, con la amabilidad, que creo que es lo que vamos a ver prontamente, otra característica de la gloria. Creo que está acá. Mire lo que dice acá en el libro de Siracía, capítulo 3, versículo 17. Uy, hermano, pero eso es un libro apócrifo, después vamos a hablar de eso. Siracía, capítulo 3, versículo 17 dice: Hijo, sea amable en tus asuntos. ¿Sé qué? Amable en tus asuntos. Y serás más querido que el hombre generoso. Siracía, capítulo 18, versículo 16. Déjeme, yo se lo leo en otra versión porque acá está Siracía 18, 16. Vamos a ver si está aquí. Bueno, dice el final del verso: una palabra amable vale más que una dádiva o que una limosna. Si todo tu cuerpo, si tu ojo es bueno o si tú eres generoso, todo tu cuerpo está en luz. Qué bueno que usted pueda dar de lo poco que tiene, pero sea generoso. Porque si no, entonces, ¿cuántas son nuestras mismas tinieblas? Dios nos guarde. Y aparte de eso, le quiero decir, ¿usted otorga a las demás personas amabilidad? Que es otra característica y otro rayo de luz de la gloria. Hablamos de que el ser gloriosos tiene que ver con dar y con expandir o con hacer brillar, que va más allá de abstenerme de pecar o de no hacer lo que no puedo hacer. La gloria es tan tremenda que ella da y ella hace. Estás caminando en luz, hermano y hermana que me estás escuchando. Sí, hermano, yo camino en luz, yo voy a la iglesia, yo canto los coros, yo oro, yo ayuno. Deténgase, eso está muy bien, eso también hace parte de la luz. ¿Cómo estás en la amabilidad? ¿Es usted de las personas que cuando lo atienden en el restaurante o en la tienda, usted deja una propina? ¿Está escuchándome? ¿Es usted de las personas que cuando usted va y compra en el supermercado, usted dice muchas gracias? O cuando vas a pagar dice buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Es usted una persona amable? ¿Es usted una de las personas que va al hospital y de pronto le dijeron que fuera una hora y no fue otra hora y usted se enojó y peleó con el vigilante, que él no tenía la culpa? O cuando llama usted a reclamar a alguna entidad de servicios que le están prestando y se enoja por algún mal que le hicieron y ese asesor no tenía la culpa y usted se vació en ese asesor. Mano, ya es que búsqueme por favor en el libro de, para ir terminando, Mateo capítulo 17, versículo 24. ¿Cómo se comporta usted en el mundo? ¿Cuáles son sus obras? La Biblia dice que él de antemano había predestinado para nosotros unas obras de justicia para que anduviéramos en ellas. Ahorita lo vamos a leer. Mire este verso, Mateo 17, 24. Cuando llegaron a Capernaú, vinieron a Pedro los que cobraban las dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Y él dijo: sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciéndole: mire ese don de ciencia como operaba en él, qué maravilla, ¿no? Le habló diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extranjeros? Pero le respondió: de los extranjeros. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, como quien dice, nosotros estamos exentos de pagar tributo. Sin embargo, para no ofenderles,
Ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saque, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. A causa de Jesús no ofender a los que cobraban los tributos, pagó el impuesto del cual era él exento de pagar. Y muchas veces nosotros, hermanos, estamos exentos de muchas cosas, y a veces nos cobran el IVA y nos cobran algunas cosas. ¿Y sabe qué hace usted? Nos ponemos a protestar y a pelear. Y el Señor, para no ofender, fue capaz de pagarlo sin tener la responsabilidad de pagarlo. ¿Están notando lo que los discípulos palparon? ¿Están notando lo que los discípulos vieron con sus ojos y contemplaron tocante al verbo de vida? Hermanos, esa es la vida que agrada a Dios. Una vida conforme a su naturaleza. Una vida conforme a su naturaleza. Que Dios trabaje en ti, que Dios trabaje en mí. Y nos ayude a parecernos más y más a Él. Porque sí que nos falta, mis hermanos. Sí que necesitamos mostrar luz mediante las obras que solo se pueden hacer por la gracia de Él en nosotros. Que Él sea colocando el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero yo quiero que todo lo que hemos hablado usted repase cómo es su forma de comportarse. Parqueó usted la moto y le dejaron una moto, un carro atravesado, y es usted de los que refunfuñea y se empieza a quejar. Va usted en la moto y otra persona tal vez lo tire y es usted de los que empieza como a decir cosas y a mirar feo. Tienen que corregir eso. Porque el Señor, con ánimo de no ofender a los que cobraban los tributos, fue capaz de pagar lo que no le correspondía. Haga a participantes a otra persona de lo poco que usted tiene, de su amabilidad, de su compañerismo, de su sociabilidad. Pero es necesario, y la tierra quiere ver la manifestación de los hijos de Dios, y es toda la conducta piadosa que un hombre tiene en esta tierra. Vamos a terminar leyendo este verso en Efesios. Lea conmigo por favor en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? ¿Para qué? Para buenas obras, para orar, para ayunar, para cantar los coros correctos. Sí, eso tiene que ver dentro de todo eso. Pero la finalidad dice, fuimos creados para buenas obras, en otras palabras, para mostrar luz, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tienes que caminar en luz. El Espíritu Santo está en esas cosas, hermanos, que muchos no veían no han percibido o no hemos percibido, yo también me incluyo, como espirituales. Pero ahí está el Espíritu Santo. ¿Quién le parece que está más lleno del Espíritu Santo? Una persona que habló en el culto y saltó en lenguas y después fue y peleó con el tendero, o no le pagó, no tuvo la delicadeza de pagar lo que tenía que pagar, o aquella persona que tal vez no salta mucho y no habla mucho en lenguas, pero a cada momento está irradiando amabilidad, compañerismo, sociabilidad, ayuda, colaboración, laboriosidad. Debemos de renovar nuestra mente. Sí que tenemos que renovar nuestra mente y empezar a caminar en luz. Así vean los hombres vuestras buenas obras, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Señor, permítenos contemplarte por el Espíritu Santo, y aunque sea por el espejo, como dice allá en el libro de Corintios capítulo 3, versículo 18, poder ver tu imagen, Señor, y ser cambiados de gloria en gloria en esa misma imagen de Él. Permítenos hablar como Él, tener esas virtudes, ese carácter y naturaleza arraigado y cimentado en amor en nosotros conforme a la piedad, para que podamos vivir la vida que te agrada
y podamos caminar en luz, en aquellas buenas obras, Señor, que tú preparaste de antemano para nosotros. Renueva nuestra mente, Señor. Sí que nos falta. Sé que a muchos de nosotros nos falta. A mí me falta, Señor. Pero yo pido, por favor, Padre poderoso, que nos ayudes por tu infinita misericordia y por tu infinito amor. Y te suplico, Dios, que nos ayudes a caminar en luz como tú estás en luz. Queremos caminar en tu gloria. No solo queremos estar sin tacha y sin mancha, sino que queremos ser gloriosos, irradiando luz, Señor, a donde quiera que vayamos. Pon el querer como el hacer, Señor, porque no lo hemos logrado ni lo lograremos en nuestras propias fuerzas. Pero si tú pones el querer como el hacer, Señor, lo lograremos. Te pido, Señor, que guardes a mis hermanos durante esta semana, que les proveas en sus trabajos, que les proveas en sus labores, que produzcas en ellos esta gloria, Señor, inmarcesible y gloriosa en cada uno de nuestros corazones. Guarda su entrada, guarda sus salidas y guárdanos en completa paz y limpios y en santidad en esta semana. Te pido, Señor, que tú nos dirijas, Dios, y todos los proyectos que tenemos para esta semana y lo que hay que hacer, lo podamos hacer bien, Padre, en el nombre de Jesús. Te bendecimos, Padre, y te agradecemos. Amén y amén. Que el Señor le bendiga de una manera muy especial. Y espero que sigamos siendo edificados y que esto le cambie la manera de obrar, la manera de comportarse, la manera de conducirse en este mundo. Siempre iluminando la luz de la gloria. Bendiciones.